Denis, ¿me escuchas? Sí, profe, claro. Ok, listo, gracias, qué dicha. Lo que pasa es que no te veo. O sea, solo sale el logo del Instituto de Los Ángeles. Ahora sí, perfecto. Ok, ok, listo. Esperemos a que se conecten los demás, a ver qué sería la cosa. Catherine, Hola, profe. hola Catherine, ¿todo bien? Bien, gracias a Dios. Ah, qué dicha, me alegra mucho. Vamos a dar un Gracias. chancecito a que se vayan conectando los compañeros. Ujú. Hola Haxwell, Hola, profe. hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios también. Qué dicha, me alegro. Gracias. Hola Moretti, por ahí lo veo que me contestó en el chat. Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos más con los compañeros que faltan. Mientras voy a ir anotando por acá en la lista. Tenemos a Moretti por aquí, hoy es 16. Ajá. Cindy me justificó. Catherine que está por acá. Denis está por acá. Marta viene ingresando. Andrea que ya está por acá. Eric no se ha conectado y Gaudi. Vamos a ver entonces. Hola Marta. Marta, hola. Marta, ¿me escuchas? Liz, hola Liz, ¿me escuchas? Hola, hola. Sí, ahora sí. Ah, ok, ¿todo bien, Liz? Pura vida. Ah, qué dicha, me alegra mucho. Ok, Marta ya me contestó aquí por el chat. Genial, Marta. Listo, chicos, entonces mientras que terminan de conectarse los compañeros. Ah, bueno, ya ahí está por ahí Eric también. Hola, Eric, buenas noches. Eric, ¿ahora sí me escuchas? Profe, sí, ahora sí. Ok, genial, muy bien, ¿todo bien? Todo bien, profe. Pura vida, gracias a Dios. Qué dicha, Listo, me alegro. chicos, muchas gracias. Vamos a ver si vamos arrancando entonces con esto de una vez. Tenemos por acá, ajá, voy a compartirles el folleto. Ok,
Ok, ¿me indican si ya tienen el folleto en la pantalla? No, profe, sale en negro. Mm. Los demás ven igual en negro. Y Profe, ahora yo sí, sí lo profe. veo. Andrea, ¿sí lo Profe, ven? a mí no sale. Sí, profe, yo sí lo puedo ver. Ok. ¿Y los demás, Denis, ya lo ves o no? Profe, yo no. Profe, yo veo en negro. No, ya ahora lo veo. Ok. Sí, profe, ya ahora sí. Ok, es como irle dando tiempo a que vaya llegando la luz. Ok. ¿Alguno que no lo vea? ¿O ya todos? Profe, yo ¿Vos no lo ves, Eric? no. Me Mm, sale en negro. ok, dale un segundo a ver si te aparece. Vamos a ver, ahí lo estoy moviendo. Ustedes me dicen si lo van viendo, si van viendo el movimiento o no. No, profe. No, Ok. Vamos a ver. Si lo marco, acabo de marcar algo con amarillo. no, profe, solo se No, mueve el cursor, profe. pero no aparece ninguna marca. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Profe, ¿Me ven bien? Sí, eso sí, profe. Ya sería como el folletico. Qué raro. ¿Qué me ibas a decir, Eric? ya ahora sí me sale, ahora sí me sale. Ok, a ninguno le sale marcado aquí lo que dice conceptos importantes. Sí, profe, ya se Sí, marcó. Sí, profe. Y ahora ya se sí. marcó. Ok, es como cuestión del internet, que está un poco lento, entonces. Bueno, vamos a ir avanzando en medida que el internet nos lo vaya permitiendo. Recuerden que la semana pasada estuvimos trabajando lo que era el temario, ¿verdad? Para irnos ubicando un poco acerca de qué es lo que nos van a evaluar en el examen de cívica. Ajá. Ahí me acabo de pasar al folleto. Perdón, me acabo de pasar al temario. ¿Siguen estando en el folleto o ya están en el temario? En el Estamos en el folleto, profe. folleto. En el Ok, folleto. ok. En el momento en que se les cambie algo, me dicen alguno, porfa. Ya ahora sí. Ya, profe. Ok, listo. Sí, profe, ahora sí. Genial, ok. Entonces vean acá, esto fue lo que estuvimos trabajando la semana pasada, estuvimos viendo la distribución de los temas, cómo se los van a evaluar en el examen de cívica, ¿verdad? Dijimos que eran 5 grandes temas, que son estos que tenemos por acá, que bueno, ahorita a ustedes se les va a ir marcando. Ese que fue el primer tema, las personas jóvenes aprendemos de regímenes políticos, hablamos de que íbamos a iniciar con conceptos básicos, de que en todos los temas, siempre en cívica, vamos a iniciar con conceptos básicos, ¿ok? Entonces son muy, muy, muy importantes los conceptos básicos por la razón de que casi que un 50% del examen se va a basar en conceptos básicos, valga su redundancia, ¿ok? Luego vimos el segundo gran tema que dice, participemos en el fortalecimiento de la organización y el funcionamiento del régimen político democrático costarricense. Igual dijimos que iniciábamos con conceptos básicos y ya aquí, bueno, en el primer tema que les dije que íbamos a ver, iniciamos con conceptos básicos y vamos a ir de lo macro a lo micro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero viendo a grandes rasgos qué es democracia, qué es dictadura, tipos de regímenes políticos que hay en el mundo, diferentes tipos de regímenes políticos que hay en el mundo. Vamos a ver los representantes de esos tipos de regímenes políticos en el mundo y luego de ahí ya vamos a ir minimizando, ¿verdad? Vamos a ver qué es propiamente la democracia. Ajá.
Vamos a ver qué tipos de democracias hay en el mundo o cómo se aplica la democracia en diferentes países, ¿ok? Porque la democracia siempre va a ser la misma, eso tiene que quedar claro. Lo que cambia es la forma en la que se aplica dependiendo de cada país y dependiendo de cada país, de su estructura, de su población, de su cantidad o de su espacio geográfico, dependiendo de todos estos factores, así va a ser el tipo de democracia que se aplique para cada uno de ellos. Por ahí dijimos que teníamos democracia federalista, dijimos que teníamos democracia monárquica, que tenemos democracia, sí, democracia presidencialista, y por ahí otros que más adelante vamos a ir viendo poco a poco. Además, la presidencialista, que es la que tenemos nosotros, ¿verdad? Además de eso, vamos a ir viendo, entonces, ya saliendo de ese tema de los diferentes modelos de democracia, vamos a ir a ver ya un poquito más cerrado o más profundo lo que es la democracia, ya lo que aplica propiamente para Costa Rica, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este gran tema, los regímenes, perdón, los conceptos básicos, y luego vamos a ir viendo cómo se va aplicando la democracia en nuestro país, vamos a ver la división de poderes del Estado y demás cosas. Luego dijimos que en el tema número 3, mi participación fortalece el sistema electoral. Aquí dijimos otra vez conceptos básicos y vamos a ver ya propiamente cómo se realizan las prácticas electorales dentro de nuestro país. En el tema número 4 vamos a ver el Estado costarricense garante de oportunidades y aquí otra vez conceptos básicos y vamos a empezar a ver una serie de políticas que van enfocadas a la población costarricense. Bueno, población costarricense no, a la población que habita en Costa Rica, que es diferente, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, en el último gran tema, vamos a ver las personas jóvenes como ciudadanos fortalecemos actitudes y prácticas democráticas. Entonces ya aquí vamos a ver qué realizamos nosotros como costarricenses en las prácticas democráticas y demás, ¿ok? Entonces, eso fue lo que vimos a grandes rasgos, lo que trabajamos la semana pasada. ¿De acuerdo? ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? ¿O todo va clarito hasta ahí? Por el Todo momento clarito. todo claro, profe. El asunto es, bueno, cuando hablas, te quedas pegada. Y ahorita ¿Ok? lo del folleto, no sé si es que está pegado, porque estoy como por el tema 4 apenas, y ahí va como bajando por poquitos. Sí, es que está pegadito. Profe, vieras que yo sí la escucho bien, a mí no se me queda pegada. Ok, ok. Vamos a ver, voy a conectarme directo con el internet. Regálenme un segundo nada más para ver si nos mejora un poquito la situación. Les prometo que la próxima semana tenemos esto solucionado. Es que han sido demasiadas cosas, chiquillos, juntas, entonces vamos a ver, conectarlo directo, a ver No se si. preocupe, profe, el internet a cualquiera se jode. Sí, pero es que nosotros aquí como tuvimos que volver a acomodar toda esta cosa, ¿verdad? Entonces, ahí vamos como por partes y haciendo una y la otra, y qué complicado, ¿verdad? Vamos a ver. Ajá, ahí. Bueno, por lo menos ya se fueron las lluvias, porque la lluvia lo pone peor. Sí, eso sí es cierto. Eso es cierto, las lluvias ponen el internet terriblemente mal. Ok, vamos a ver. Amoretti, dime. Bueno, esta es mi primera semana, y claro, estaba un poco desubicado, pero ya con lo que usted mostró de pantalla ya me dice. No te entendí muy bien. Yo la semana pasada no pude estar en clases porque todavía no me inscrito, pero ya terminé las figuras que usted publicó y ya más o menos me estoy poniendo el día. Ok, perfecto, sí. Sí, yo había visto ahí que acabas de ingresar
Vamos a ver, hagamos una cosa, te voy a enviar este temario que acabo de mencionar ahorita, es el que trabajamos la semana pasada, eso yo lo subí al grupo, pero vos no estabas en el grupo en ese momento. Nada más Sí, está déjame, bien. voy a revisarlo aquí un momentito, a ver en qué momento fue que te agregué. Profe, una pregunta. En el examen, me imagino que van a salir preguntas, ¿verdad? Si es verdadero o es falso, ¿verdad? Conforme a los conceptos que tenemos que ir aprendiendo nosotros. El examen es de puro marque con X. Por eso es muy importante aprender los conceptos, ¿verdad? Los nombres. Es lo que me estás... Los conceptos. Los conceptos. No te entiendo lo que me decís. La Sí, palabra usted dijo que es muy importante aprender los conceptos. fechas. Los conceptos, me parece que es lo que dice. Los conceptos, Creo Amoretti. que los conceptos, profe. Sí. Es que lo oigo como muy largo. Sí, ok. Sí, correcto. Los conceptos sí son muy importantes, ¿ok? Porque los conceptos entran así textual, ¿verdad? Así como nosotros los vamos a ir viendo, así van a entrarles a ustedes. Entonces sí es muy importante aprendérselos, no tanto de memoria, no tanto palabra por palabra como los tenemos en el folleto o como los voy a ir diciendo, sino que saber interpretarlos, ¿verdad? Entenderlos, que es lo más importante, porque de repente lo que nos pueden poner es un ejemplo, ¿ok? Que es un ejemplo, qué sé yo, un ejemplo de democracia, entonces que nosotros podamos interpretar que eso es democracia y es lo que vamos a hacer de aquí para adelante, ¿verdad? Tratar de ir entendiendo todos estos temas para, para ir reconociendo los conceptos, ir reconociendo cada una de las partes. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿O cómo se ve ahora la cosa? Profe, ahora sí te escucho bien. Ok, me voy a cambiar de folleto. A ver, me indica, porfa. Lo que veo es como el WhatsApp. Sí, a mí también. Ah, caramba. Ok, ahí, Se puso el folleto de las preguntas, digamos el así. 1, el que Sí, dice Sí, el digamos, conceptos temario. importantes. El temario, Mm, profe, se puso el el temario, temario, sí, la el cantidad de temario. ítems. Ok, vamos a ver entonces. Demos un chance a ver si ya les llega el folleto otra vez. Me indican. El que dice primera unidad. Sí, ahora ya, sí. ahora sí. Ahora sí, profe. Ok, listo. Entonces, chicos, bueno, vamos a ir arrancando con esto. Dice, las personas jóvenes aprendemos de los regímenes políticos, ¿ok? Como les mencioné, primero que todo vamos a ver lo que son los conceptos básicos para luego poder ir avanzando a desmenuzar cada una de sus partes. Entonces, el primer concepto básico y lo más importante que yo necesito que ustedes reconozcan aquí, que ustedes lo aprendan, que además para los que tienen, para los que llevan estudios sociales también les va a servir muchísimo poder manejar esto. Entonces, tenemos el concepto de régimen político, ¿ok? ¿Qué significa régimen político? Dice que es el conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Las instituciones que garantizan la repetición constante de determinados comportamientos y procedimientos hacen posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder. Ok, entonces aquí tenemos que comprender una cosa. Cuando nosotros o cuando un país adquiere su independencia, yéndonos un poco atrás, ¿verdad? Cuando un país adquiere su independencia, tiene que decidir qué tipo de normas va a seguir, ¿verdad? Bajo qué o con qué cartas va a jugar, ¿verdad? El juego. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, ¿qué tenemos? Una democracia, ¿ok? Por ejemplo, en los países árabes, ¿qué tenemos? Un islamismo. ¿Ok? En algunos países europeos hoy se aplica la democracia,
todavía hay países en donde hay monarquías, ¿verdad? Como por ejemplo Inglaterra, que la reina se acaba de morir hace poquito y todo el asunto. Esos son los regímenes políticos, ¿ok? La forma en la que se va a administrar un país, ¿ok? O la forma en la que se va a gobernar un país. Por eso es que vean que acá dice conjunto de instituciones. Y recuerden que cuando uno se refiere a instituciones, yo no me estoy refiriendo necesariamente a un edificio, ¿ok? Porque sí, yo puedo pensar, es que una institución así, el IMAS, es que una institución, el PANI, sí, estamos totalmente de acuerdo, pero hay un detalle importante ahí. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿la familia es una institución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece que la familia es una institución? ¿Sí? Sí, correcto, ¿verdad? Es una institución. ¿Por qué? Porque es una cosa que está instaurada, ¿ok? Cuando nos referimos a instituciones, no se refiere a edificios, se refiere a algo que está instaurado. ¿Qué necesitamos cuando tenemos algo que está instaurado, como por ejemplo nuestra familia? Necesitamos normas, ¿verdad? Tienen que haber normas. En una familia tienen que haber normas, igual que en el Estado, ¿verdad? Tienen que haber normas. ¿Qué van a hacer esas normas? Bueno, pues regular el gobierno. El gobierno refiriéndose a quién va a gobernar nuestro país, cómo lo va a hacer, ¿ok? Y la lucha por el poder. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser permitido para poder llegar al poder o a gobernar un país? Eso es lo que significa el régimen político, ¿ok? Ahora dice, las instituciones que garantizan la repetición constante de determinados comportamientos y procedimientos hacen posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder. Eso ya ahí es más habladilla que otra cosa, ¿verdad? En realidad, lo más importante de este concepto es esto que dice acá. Eso es lo más importante. Yo sé que todavía no se les ha marcado, pero ahorita se les va a ver. El conjunto de instituciones y normas que regulan el gobierno y la lucha por el poder. Ok, entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, en una democracia como la de Costa Rica, ok, sabemos que somos un país instaurado, ¿verdad? Que somos una institución, que estamos formados por un montón de instituciones además, ¿verdad? Y que tenemos una serie de normas, ¿ok? ¿Dónde están las normas de nuestro país? ¿A alguno se le ocurre? En la Carta Magna. Es correcto, muy bien, en nuestra Carta Magna, ¿verdad? O nuestra Constitución Política, Carta Magna, ley fundamental, cualquiera de esos conceptos está bien, ¿verdad? Para referirnos a lo mismo que es nuestra Constitución Política. Esta es la que va a tener las normas que van a regular nuestro país y la forma o la lucha, cómo se puede luchar por llegar al país en perdón, al poder en nuestro país. Ustedes saben que vamos a ver, no puede venir un candidato o un grupo de candidatos de un partido político que digan, es que queremos que las elecciones sean cada 2 años. No, eso no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un libro, ¿verdad? Un documento escrito con leyes que van a señalar todas las prácticas que se realizan en nuestro país. Ese documento llamado Constitución Política y en el contexto electoral, el Código Electoral, ¿verdad? Que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, son documentos que no se pueden alterar ni se les puede pasar por encima, de ninguna manera, ¿ok? De ninguna manera. Para que una ley para que un artículo de la Constitución Política pueda ser alterado, tiene que haber todo un proceso gigante, ¿verdad? De Por ejemplo, un acuerdos. referéndum, ¿verdad? ¿Perdón? Por ejemplo, un referéndum. No te entendí. Por ejemplo, como un referéndum, ¿no? Algún plebiscito. Sí, sí, a través de diferentes mecanismos, ¿verdad?
a través de diferentes mecanismos, ya una cuestión de legislativo, en acuerdo con ejecutivo, en acuerdo con judicial, en acuerdo con el pueblo, porque nosotros somos la parte más importante, ¿verdad? Entonces, tiene que existir un consenso entre todas las partes para que pueda haber una modificación. De lo contrario, no se puede hacer, ¿verdad? No puede llegar Rodrigo Chávez y decir, mira, quiero cambiar esto, ¿ok? Eso refiriéndonos a el régimen político democrático. Ahora, hay un régimen político islámico, ¿verdad? Que ustedes me dicen, profe, pero el Islam no es una religión. Sí, es una religión, ¿verdad? Pero los países que practican el islamismo también aplican eso en la política. Ahora, más adelante, cuando hablemos del islamismo, vamos a ver que hay una separación, hay dos partes diferentes ahí con respecto a esto. Sin embargo, en el islamismo hay una cuestión totalmente diferente. Por ejemplo, ellos no tienen una constitución política. ¿Cuál es su constitución política? Entonces, ¿cuáles van a ser las normas que van a regular el gobierno? ¿Dónde están esas normas? Pues en el Corán, ¿verdad? Que es su libro sagrado. ¿Ok? Entonces, ellos se basan en el Corán les va a decir cómo se debe de luchar por el poder, si es hereditario, si es una monarquía, si se deben de apegar a las escrituras y bla, bla, bla. ¿Ok? Ahora, un régimen político dictatorial. ¿Qué es esto? Es una dictadura, que es lo que vamos a ver más adelante. Un régimen político dictatorial tampoco tiene una constitución política, ¿verdad? Porque es antidemocrático, pero ellos tienen su estilo, sus normas para cómo van a administrar el país. Todos sabemos que es una forma muy negativa, ¿verdad? Por supuesto, pero también tienen su estructura. Entonces, chicos, lo que quiero con todo esto que les estoy diciendo es que me comprendan qué es un régimen político. ¿Ok? El régimen político va a ser la forma propia, la estructura propia de cómo se va a gobernar un país y cómo se puede luchar por llegar a gobernar ese país. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Profe, No, a mí sí me quedó claro. Ok, muy bien. Como les decía, Todo claro, profe. ok, como les decía ahorita, el régimen político tenemos islámico, tenemos populista, tenemos dictadura, tenemos democracia, ¿ok? Democracia, ¿se aplica igual para todos los países? No, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes países en donde se van a aplicar en diferentes formas la democracia. El sentido, la base propia de la democracia siempre va a ser la misma, que es el beneficio a los ciudadanos, los derechos, los deberes y demás, pero según la estructura de cada país se va a aplicar de formas diferentes. Al igual que el Islam, hay diferentes países en donde se aplica de diferentes formas el Islam, igual que las dictaduras y demás. Entonces, el punto es que el régimen político es la estructura, ¿ok? Que va a definir cómo se va a administrar un país. ¿Eso cómo se elige? Bueno, de ahí, en el momento en el que un país, por eso al inicio me devolví un poquito a las independencias, en el momento en el que un país adquiere su independencia, va a definir qué tipo de régimen político quiere aplicar para ese país. ¿Ok? Yo tengo un país democrático, todo muy bien. O yo soy, sí, tenemos un país democrático, ¿ok? Resulta ser que hay crisis política en ese país, tal vez las cosas no están funcionando muy bien, hay una crisis política y resulta ser que hay un golpe de Estado al presidente que hay. Generalmente, ¿quiénes hacen los golpes de Estado? Los que buscan instaurar una dictadura. Que las dictaduras casi siempre llegan al poder por un golpe de Estado. Por lo tanto, un grupo específico de personas va a promover un movimiento aliado al ejército o a la parte militar, que va a propiciar un golpe de Estado al presidente para que un dictador se pueda colocar. Ahí cambia el tipo de régimen político, ¿ok? Un país islámico, ¿puede convertirse en una democracia? Claro que sí.
Claro que sí, ¿verdad? Porque tal vez el país islámico aplica políticas porque el Islam, como se ampara, digamos, en el Corán, que es un libro sagrado, la mujer es muy discriminada. Entonces puede haber una lucha importante de algunas personas que estén en contra de la discriminación a la mujer hasta que llegan a lograr una democracia en ese país, que es lo que ahora más adelante vamos a ver uno de esos. ¿Ok? Entonces, así es como se llega a definir un régimen político en un país. ¿Ok? Ahora, dictadura. Vamos a ver qué es la dictadura entonces. Dice, forma de gobierno de facto. ¿Qué es una forma de gobierno de facto? Dice que una forma de gobierno de facto es una forma de gobierno por acuerdo. ¿Ok? Entonces, por aquí le vamos a hacer una notita. Ojalá que ustedes ya tengan el folleto impreso. Yo sé que a Moretti no lo tiene. Voy a volverlo a compartir en el, voy a volverlo a compartir en el grupo. Vamos a ver a dónde está. Ok, para que le quede al compañero. Y hacia algún otro que entró después no lo tenía. Ajá. Ay, mira, me fui a sociales. Bueno, no importa, también lo necesitaba de por sí. Ok, vamos a ver. Ya lo tenemos. Ok, listo, ahí está. Entonces, los que tengan impreso el folleto, por favor me le van a poner que un gobierno de facto es un gobierno por acuerdo. ¿Ok? Por acuerdo, ¿cómo por acuerdo? Bueno, un grupo de personas, como les mencionaba ahora yo a ustedes, un grupo de personas generalmente muy adineradas, generalmente con vínculos muy importantes a la parte militar, generalmente muy rodeado de personas importantes como politólogos, como científicos, bueno, diferentes tipos de personas importantes en un lugar y se van a poner de acuerdo, van a propiciar un golpe de Estado y se van a colocar como una dictadura. Eso es un gobierno de facto, un gobierno por acuerdo, en el cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo, que este individuo se va a hacer llamar dictador. ¿Ok? ¿Qué pasa con las dictaduras? ¿Cuáles son las características más importantes de las dictaduras? Bueno, va a existir ausencia de división de poderes. En una dictadura no hay división de poderes, como nosotros, que tenemos 3 poderes del Estado y el Tribunal Supremo de Elecciones, que algunos politólogos lo consideran un cuarto poder en el Estado, pero no es un cuarto poder, ¿verdad? Solo hay 3 poderes. Entonces, va a haber, en una dictadura va a haber ausencia total de la división de poderes. ¿Se escucha mucha bulla externa? Aparte de mi voz. No, profe. Ok. Profe, no, todo bien. Ok. Entonces, ausencia de división de poderes. Otra característica importantísima de las dictaduras es que va a haber uso de la coerción hacia quienes se opongan. ¿Qué es coerción? Lo vamos a poner por acá. Es violencia. ¿Ok? Violencia. Chicos, es importantísimo, importantísimo que ustedes ojalá tengan estos folletos impresos. Si no los tienen impresos, chiquillos, tengan una hojita aparte o un cuadernito aparte en donde vayan anotando estos datitos, ¿verdad? Que yo les dije, gobierno de facto, gobierno por acuerdo. Nada más eso, después ahí ustedes se acuerdan, estudiando, viendo el video, lo que sea, ¿verdad? O me preguntan, igual lo vamos a estar repitiendo varias veces. Coerción, ¿qué es coerción? Violencia, ¿ok?
para que cuando ustedes vuelvan a leer esto para estudiar, se acuerden qué es. Hacia quienes se opongan, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, Nicaragua no es una dictadura, ¿verdad? Lo hablamos la clase pasada, Nicaragua tiene todo el perfil de dictadura, ¿verdad? Proyecta ser una dictadura, pero existe división de poderes y hay elecciones populares y demás. Sin embargo, en el caso de Nicaragua, que ya ahorita lo voy a mencionar, vimos cómo Daniel Ortega mandó a encarcelar a los opositores, ¿verdad? Los mandó a silenciar básicamente. ¿Para qué? Para que vinieran las elecciones, ¿verdad? Y en las elecciones, ¿qué es lo que sucedió? Y que solo un partido político había. Entonces, ¿por quién les tocó votar? Por Daniel Ortega, ¿verdad? O abstenerse. ¿Ok? Eso es lo que se hace, digamos, en el sentido cuando hay oposición. ¿Qué sería la oposición? Bueno, la oposición serían otros partidos políticos. Dime, Moretti. Moretti, ¿levantaste la mano? ¿Sí se me escucha? El muchacho Profe, sí sí se está le hablando. escucha, pero creo que usted no escucha al compañero. No, es que no ha Sí, abierto el profe, eso micrófono. le iba a decir yo. No, pero es que él no ha abierto el micrófono, no ha Sí, hablado. profe, yo lo escuché y todo. ¿En serio? No, sí, Sí, yo lo Sí, profe, él escuché. está hablando. Sí. Qué raro, yo los escucho a ustedes perfectamente bien. Vamos a ponerle un mensaje por acá en el chat. Ay, qué cólera, ya abrí lo que no tenía que abrir. Ay, Profe, vea, y él está hablando. qué extraño. Vamos a ver. dígale que se vuelva a conectar y cierre la aplicación. Sí. Ni siquiera veo cuando abre el micrófono. ¿Y qué es lo que me está preguntando? No, profe, él está hablando de la situación de Nicaragua. Ah, ok. Ujú. A ver si fue que puse un mensaje por aquí. Bueno, vamos a darle tiempo a ver si. Amoretti, si me escuchas, porque me imagino. Hola, ahí sí te vi que abriste tu micrófono, pero lo volviste a cerrar. Pero vea, yo sí lo escucho a él. Qué extraño. Esto nunca me había pasado. Vamos a ver. Qué raro. ¿Qué se nos hizo? Se desconectó, creo. Mm. Bueno, entonces, como les iba diciendo, em, el caso en Nicaragua, ¿verdad? Es que el presidente de Nicaragua, para las elecciones, eh, fue encarcelando y encarcelando y encarcelando a diferentes líderes políticos, ¿verdad? Con la intención de que no existiera ninguna oposición. Ah, ya está conectado. Moretti, habla, a ver si te escucho ahora sí.
No. Exactamente, es correcto. Qué extraño que no te escuche. Sí, correcto. Lo que hay es una centralización de poderes en torno a una sola persona. Eso se llama autoritarismo o unipartidismo. Más bien unipartidismo, ¿verdad? Pero entonces, lo que yo les decía es que en el caso de la dictadura pasa una situación similar a esta, ¿verdad? Como Nicaragua es el caso más cercano a nosotros, por eso lo pongo de ejemplo, porque los que pusieron un poquillo de atención ahí a las noticias cuando se dieron las elecciones, eso fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, la persona que está en el poder va suprimiendo a la oposición, ¿verdad? La encarcela, le acusa de traición a la patria, o sea, son un montón de cosas que hacen para que la oposición esté, digamos que, irla eliminando. Por ejemplo, en Rusia, Vladimir Putin incluso a un opositor lo envenenó en un avión. Este opositor estuvo encarcelado en Alemania, perdón, encarcelado no, hospitalizado en Alemania durante algún tiempo y cuando se recuperó, volvió a Rusia y el fulano desapareció. Imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces es una cosa como muy seria, como muy violenta. En Chile, la dictadura de Pinochet también, ¿verdad? Esas son dictaduras que vamos a ir viendo más adelante. Ah, bueno, las vemos en estudios sociales, que son dictaduras en Latinoamérica, ¿verdad? Porque si pensamos que aquí cerca de nosotros no han habido dictaduras, claro que sí las han habido, ¿verdad? Ok, entonces voy de nuevo para no perdernos del asunto. ¿Qué es la dictadura? ¿Es forma de gobierno de facto? Dijimos que es una forma de gobierno por acuerdo, en el cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo que va a hacerse llamar dictador. Va a haber ausencia de poderes, va a haber uso de la coerción hacia quienes se opongan, o sea, violencia hacia quienes se opongan. Y no hay forma institucional de que la oposición llegue al poder. ¿Ok? Vamos a eliminar de cualquier manera posible la oposición para que ese poder siempre esté centralizado en ese dictador. ¿Ok? ¿Queda claro que es dictadura? Sí. Muy bien. Por otra parte, tenemos el autoritarismo, que es lo que les decía yo a ustedes, de diferencia entre la dictadura y un autoritarismo o un unipartidismo, ¿ok? Dice que el autoritarismo es una forma antidemocrática de organizar el ejercicio del poder político, basado en su concentración en una sola persona o en un solo órgano, que es lo que nos ponía Moretti ahorita cuando estaba explicando el caso de Nicaragua, es la centralización del poder en una sola persona. ¿Cuál es la diferencia? Que en la dictadura no hay división de poderes, en la dictadura hay violencia, en la dictadura hay, no hay forma de que otro partido político pueda llegar al poder. En el autoritarismo sí hay división de poderes, ¿ok? Sí hay división de poderes. Entonces, es una forma de democracia, pero con el poder centralizado en una sola persona, ¿ok? Sí hay división de poderes, sí hay oposición al mínimo, pero sí hay oposición. Okay, sí hay elecciones populares, porque lo vimos en Nicaragua, el pueblo fue a votar, ¿verdad? Sí lo existe, pero todo está centralizado, todo el poder está centralizado en una sola persona que es la que va a estar dominando como toda la dinámica del país, ¿ok? Entonces, dice, se caracteriza por la reducción mínima, por la reducción a la mínima expresión de la oposición. ¿Qué significa esto? Que se caracteriza por la reducción de la mínima expresión de la oposición, que va a existir oposición, van a haber otros partidos políticos, ¿verdad? Pero va a ser muy mínimo, ¿de acuerdo? La anulación o la sustancial eliminación de los procedimientos institucionales y de las instituciones representativas en sus distintos niveles, ¿ok? Va a ser muy mínimo, pero existe. Esa es la diferencia entre una dictadura y un autoritarismo, ¿ok? Entonces, como bien lo dijo Moretti ahorita, la dictadura de Pinochet
en aquellos años, ¿verdad? Diferentes dictaduras que han habido en América, por ejemplo, la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana, en Costa Rica hubieron figuras de dictadura, ¿verdad? Como León Cortés Castro, Braulio Carrillo, que figuraron como dictadores en Costa Rica, y otros por ahí, la dictadura de los Tinoco a principios de 1900, diferentes dictaduras, y la diferencia con un autoritarismo, ¿ok? Que entonces, dictadura, tenemos un gobierno de facto sin oposición, ¿ok? Y sin forma de que la oposición llegue al poder, ¿de acuerdo? Sin ninguna forma institucional. Y el autoritarismo, la centralización del poder en una sola persona, una forma igual antidemocrática, ¿verdad? Pero la diferencia es que sí hay división de poderes, sí hay elecciones populares, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, 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 Ok, profe. muy bien. Ok. Ahora, ideología. Vean chicos, este concepto y este concepto, ¿están viendo dónde estoy marcando? Estoy haciendo los asteriscos para ver. todavía no me salen los asteriscos. No, profe, no lo veo. Ok, ahorita les salen. Es que quiero ir midiendo qué tan rápido va el internet en referencia con ustedes. Ok, entonces, el concepto de Ya, régimen. profe, ahora sí. Ok, genial. Me van avisando ahí conforme les va saliendo las cosas para yo poder ir calculando. El concepto de régimen político y el concepto de ideología generalmente sale como en los tres primeros temas que nosotros vemos. Por aquello que ustedes me digan, profe, pero usted siempre nos ha dicho de que todo va en orden. Sí, pero es que el concepto de ideología es muy, muy, muy importante y el de régimen político entonces generalmente sale como en los tres primeros temas que vemos del examen, ¿ok? Para dejar eso claro. Ahora, ¿qué es la ideología? Exactamente, correcto, lo dice Amoretti, ¿verdad? Las ideologías son ideas, ¿ok? Dice que es el conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que van a guiar los comportamientos políticos colectivos. Estos pueden ser movilizados por grupos de interés, partidos políticos o por movimientos sociales en su lucha por el poder, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser la ideología política? Va a ser la base propia de una formación que quiera llegar al poder. ¿Okay? Por eso dice conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social y va a guiar los comportamientos políticos colectivos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un régimen político democrático, tenemos varios partidos políticos. ¿Ok? ¿Qué define cómo van a ser esos partidos políticos? ¿Qué nos dice a nosotros, los electores, los que vamos a elegir entre los partidos políticos, cuál es el que más nos gusta? ¿Ok? ¿Cómo lo podemos identificar? A través de su ideología política. Esto puede salir como ideología política o solo ideología. Si quieren le pueden poner por acá. Ahí ahorita van a ver la flechita donde yo la puse. Le pueden poner ideología política, porque puede salir de las dos formas en el examen. Entonces, va a ser como el conjunto de reglas que va a definir cómo va a funcionar ese partido político. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, una unidad social cristiana. ¿Ok? El Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué tiene el Partido Unidad Social Cristiana? Una ideología que nos va a decir a nosotros cómo va a funcionar ese partido. ¿Ok? ¿En base a qué? Bueno, si decimos Unidad Social Cristiana, es porque va enfocado social a la parte de la sociedad, cristiano de la mano un poquito con la parte de religión, ¿verdad? Si hablamos de una ideología socialdemócrata, entonces nos estamos refiriendo a un partido que va hacia la sociedad, pero de la mano con una democracia. ¿Ok? Si hablamos de un partido
o de una ideología liberalista, por ejemplo, entonces vamos a hablar de un partido político que no se va a preocupar tanto por la economía del país, que va a regular las actividades del país, pero no se va a preocupar por invertir en el país. Ahí más adelante vamos a ir viendo los tipos de ideologías, ¿ok? Pero entonces, para que ustedes me comprendan, la ideología va a ser la base o la estructura de cada partido político, ¿ok? Los partidos políticos que participan en cada régimen político. ¿Sí queda claro o tienen alguna duda, alguna pregunta? Digamos Profe, que sí, a mí sí me queda claro. ¿Ok? profe, en la ideología no entran, digamos que las promesas de campaña ni nada de eso. No, eso es otra Ok. cosa, eso es propaganda, ¿verdad? No entra, por ejemplo, el programa de gobierno, tampoco, ¿verdad? No, en la ideología lo que nos va a decir es qué enfoque va a tener ese partido político. Entonces, vean para ponerlo de otra forma. Yo, por ejemplo, estoy inventando, ¿verdad? Soy conservadora. A mí no me gusta el tema del aborto. Estoy en contra del aborto. Entonces, ¿qué tipo de ideología, qué tipo de partido político tengo que buscar yo? Uno que vaya en contra del aborto, ¿verdad? Qué sé yo, un Fabricio Alvarado. ¿Ok? No sé si se acuerdan de Fabricio Sí, Alvarado. normalmente las personas que están a favor del aborto son las personas que tienen ideologías progresistas. Exactamente, exactamente. Entonces, si no me gusta el aborto, busco un partido político como, ay, ve, ahora sí escuché a Moretti. A Moretti, ¿hiciste algo? Sí, es que normalmente las personas que están a favor del aborto aglutuminan en partidos políticos que son progresistas, ¿verdad? Que son que tienen tendencia liberal, ¿verdad? Entonces, no tanto conservadores, por decirlo así, ¿verdad? Exactamente, pero ¿qué le hiciste al micrófono? Que ahora sí te escucho. Di, no sé, tanteando, ¿verdad? Ok, ok, genial. Ok, entonces es correcto lo que dice Moretti, está en toda la razón. Si nosotros no somos partícipes de eso, vamos a buscar un partido político ejemplificando como el de Fabricio Alvarado, que en efecto es un partido de corte conservador, ¿verdad? O un partido político que tenga un corte cristiano, ¿verdad? Que sabemos que no va a apoyar un aborto porque a mí no me gusta, entonces yo busco con lo que yo me siento identificada, lo que a mí me representa, la ideología que a mí me representa. Si yo, por el contrario, soy más abierta al matrimonio igualitario, al aborto, a la adopción de los matrimonios igualitarios y demás políticas de este tipo, entonces busco un partido político de corte más liberal, como por ejemplo lo que hizo Carlos Alvarado con el PAC. ¿Ok? Que es un partido progresista que va a ir buscando cómo ir avanzando en ese tipo de políticas, ¿verdad? Que van a ir englobando características de avance de la sociedad, ¿verdad? Ese avance que muchos no ven con muy buenos ojos. Por ejemplo, aquí en Cartago, que Cartago es muy conservador, entonces no ve con tan buenos ojos este tipo de políticas. Eso va a ser entonces la ideología de cada partido político, cómo va a funcionar. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la ideología de cada partido para poder saber cuál es el partido con el que yo más me siento representada, con el que me siento más identificada y pues por ende poderle dar mi voto, ¿verdad? O poderle dar mi apoyo. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Sí, sí, Ahora, sí, por supuesto. ok, listo, genial. Ahora, como yo les dije, vamos a ir profundizando, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando cada cosa. Queremos llegar a la democracia, que es lo que a nosotros más nos interesa, ¿verdad? Que es el régimen político que aplica para nuestro país. Déjenme decirle que el régimen político que aplica para nuestro país es la democracia presidencialista, ¿ok? Porque tenemos un presidente. Regímenes políticos en el mundo, vamos a ver democracia, dice que se refiere a una forma de gobierno cuyo concepto incluye tres componentes, un mínimo, una ampliación normativa y una aspiración. Eso no es de mayor importancia. Desde el componente mínimo, aquí sí tenemos que saber
que para que haya una democracia se tienen que existir los siguientes requisitos. O sea, tienen que existir una cierta cantidad, ciertas características para que exista una democracia en un país, ¿ok? ¿Cuáles son las más importantes o las más fundamentales que podemos abordar acá? Dice que para que exista una democracia tiene que, o que, elecciones periódicas para nombrar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿ok? Y aquí me voy a detener un momentito. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? ¿Quién forma el Poder Ejecutivo? ¿Alguno de ustedes sabe? El poder ejecutivo lo asume la presidencia, ¿verdad? Ok. Ajá, el presidente, los vicepresidentes y ¿quién más? Y los diputados que están en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con los comités de cada partido Eh, político. Eso no es el Ejecutivo. El Ejecutivo es la presidencia, ¿verdad? Ahí sí estás bien. El presidente, los vicepresidentes, que son dos, ¿ok? Y los ministros. Eso lo pueden ir anotando, Mm, chicos. Ajá. Pero, digamos, los representantes, profe, que tienen ellos, así, digamos, no forman parte del Ejecutivo, que son parte también de la Asamblea. No, la asamblea son los diputados y ese es el legislativo. Que son los representantes de cada partido político, como bien lo estás diciendo, pero ellos son el legislativo. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlo acá, vean. Vayan siguiéndome, chicos. Bueno, yo sé que se les va marcando despuesito que yo. Ejecutivo. ¿Quién forma el ejecutivo? Presidente, vicepresidentes y los ministros. ¿Se ocupan que lo repita? Ahorita lo repito, ¿ok? Los ministros. Es que no tengo la otra tableta, entonces me cuesta más escribir. Presidente, vicepresidente y los ministros son los que van a formar el ejecutivo. Nosotros, los ciudadanos, elegimos al presidente y a los vicepresidentes, ¿ok? Los ministros los elige el presidente. Por otra parte, tenemos el legislativo. Y el legislativo van a ser los 57 diputados que tiene la Asamblea Legislativa, ¿ok? Que representan a los diferentes partidos políticos, ¿verdad? Eso es una pluralidad. Los 57 diputados que tiene el legislativo, la Asamblea Legislativa, ¿ok? Los diputados. ¿Ok? Ese va a ser el legislativo. Entonces, bueno, ¿y quién elige a los diputados? A ver. El pueblo, ¿no? Exactamente, correcto. Nosotros en las elecciones presidenciales. Exactamente, correcto. Muy bien. Nosotros elegimos del Ejecutivo al presidente y a los vicepresidentes y elegimos a los diputados. ¿Ok? Eso en las elecciones presidenciales, porque en las elecciones cantonales elegimos también a los alcaldes y a ciertos representantes de los gobiernos locales o las MUNIs, ¿verdad? Pero hablando de Ejecutivo y Legislativo, son estos, ¿ok? ¿Qué más tiene que existir para que haya democracia? Dice, existencia de al menos dos partidos políticos o grupos que luchan por el poder en cada elección. Eso se llama pluralismo, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en Costa Rica? Vean que tiene que existir al menos dos partidos políticos pues por supuesto, porque si son elecciones tenemos que tener opciones para elegir, ¿verdad? Eso es lógico. Mínimo dos partidos políticos. Eso se llama bipartidismo. Eso pasó en Costa Rica hasta los años 80. Que hasta los años 80 los únicos dos partidos políticos o los dos partidos políticos de mayor poder que habían en nuestro país era la Unidad Social Cristiana o el calderonismo como se conocía y Liberación Nacional. ¿Ok? Dime, Moretti. En ese caso, digamos que eran los dos partidos que más predominaban, ¿verdad? No había como más opciones en más partidos, o digamos que no estaba la oportunidad de que más partidos pudieran entrar a la contienda, o solamente estaban establecidos esos dos.
No, sí, sí habían minoritarios, ¿verdad? Siempre han habido otros partidos minoritarios, pero los que tenían el predominio, que fue la palabra que vos utilizaste, eran esos dos, ¿verdad? Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Digamos que la hegemonía, ¿verdad? Sí, correcto, la hegemonía o el poder. Hegemonía, la palabra hegemonía significa poder político, ¿ok? Para los que no lo sabían. Entonces, después de la década de los 80 en Costa Rica, que se dio la crisis más importante, la crisis económica más importante que ha tenido Costa Rica hasta la fecha, los partidos políticos, estos dos partidos políticos no hacían nada, la gente se desencantó de esos dos partidos políticos y empezaron a entrar ya otros partidos políticos con bastante fuerza, con bastante poder, con aprobación del pueblo, y se convirtió de un bipartidismo a un pluripartidismo o un multipartidismo, como quieran llamarlo, ¿ok? Por ahí ya ingresó el PAC, ya ingresó Movimiento Libertario, y ya se fueron formando un montón de partidos políticos hasta lo que hoy día tenemos, que tenemos 25 o 26 partidos políticos en papeleta, ¿ok? Entonces, así es como se da esto, pero al menos para que haya democracia, tiene que haber mínimo, dos partidos políticos de donde nosotros podamos elegir, ¿verdad? Por otro lado, tiene que existir el derecho a emitir un voto único, todas y todos los ciudadanos en cada elección, ¿ok? Aquí tenemos que recordar que el voto o el sufragio, que también lo pueden anotar por acá, porque en el examen a veces lo ponen como voto, a veces lo ponen como sufragio, son sinónimos. El voto es universal, ¿ok? La misma posibilidad tiene de voto el habitante de calle como lo tiene la élite de Costa Rica, ¿verdad? La misma posibilidad de voto tiene el hombre como lo tiene la mujer, ya hoy, ¿verdad? Eso a partir de 1949, que la mujer puede votar. La misma posibilidad de voto tiene la persona iletrada o la persona letrada, ¿verdad? ¿Ok? La que sabe leer y la que no sabe leer. ¿De acuerdo? Entonces es un voto universal o un sufragio universal y tiene que existir este derecho para que haya una democracia. Otro es garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno hasta las próximas elecciones. ¿Qué significa esto, chicos? Bueno, vino Rodrigo Chávez y ganó las elecciones. Ah, entonces Rodrigo Chávez está haciendo una mala gestión. Estoy inventando, ¿verdad? Rodrigo Chávez está haciendo una mala gestión, entonces dentro de año y medio decidimos quitarlo. No nos gustó, lo quitamos. Eso no se puede hacer. ¿Ok? No podemos quitarlo. Él tiene la garantía de que si él ganó las elecciones en Costa Rica, de que si nosotros lo elegimos, lo pusimos ahí a gobernar nuestro país, nos lo vamos a aguantar los 4 años. ¿Ok? Sea bueno o sea malo. Él tiene esa garantía. Eso es democracia. Y por último, la imposibilidad de alterar la extensión de los periodos de gobierno de forma unilateral por el partido o grupo en el poder. ¿Esto qué quiere decir? Ah, resulta ser que viene Rodrigo Chávez, está haciendo una gestión ahí más o menos, al tipo le gusta la gestión que él está haciendo, le gusta el salario que se está ganando, le gusta la vida que se está dando y entonces él dice, voy a alterar la constitución política, perdón, el código electoral, en donde voy a poner que entonces el periodo de gobierno va a pasar de 4 años a 6 años para mi conveniencia. No, eso no se puede hacer, ¿ok? No se puede alterar los periodos de gobierno de forma unilateral, ¿de acuerdo? Entonces, él gobierna durante 4 años y esos 4 años tiene garantía que va a estar en el poder, pero los 4 años suelte el papelito, ¿verdad? Dime, Amoretti. Un ejemplo de esa incongruencia fue lo que hizo este Bukele, ¿verdad? Que lo alteró, digamos, para un periodo más que es antidemocrático, a mi parecer, ¿verdad? Eso sería consecutivo en ese caso, ¿verdad? Nosotros tampoco, bueno, pero en este caso, como Moretti lo menciona, digamos, podemos, un presidente en Costa Rica se puede reelegir, ¿ok? Pero no de forma consecutiva, ¿ok? Tiene que esperar que pase mínimo un periodo para volverse a postular para presidente o candidato para presidente.
Pero, digamos, que termine en este periodo y que se vuelva a lanzar, eso no se puede hacer. Ni extender ese periodo, como por ejemplo lo hizo Juan Domingo Perón en Argentina, que lo que hizo fue extender el periodo presidencial de 4 años a 6 años. Eso no se puede hacer en nuestro país, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué tenemos que entender aquí con esto? Que normalmente pensamos que la democracia es ir a votar, es ir a emitir un voto. ¿Ok? Y yo no estoy de acuerdo con esos partidos políticos, entonces me voy a abstener de ir a emitir el voto. Ok. Eso es lo único que encasillamos en nuestra cabeza como democracia. Y no, chicos, la democracia va muchísimo más allá de ir a emitir un voto, ¿verdad? La democracia es conocer nuestros derechos, es hacer valer nuestros derechos, es conocer nuestros deberes, es que exista una división de poderes. ¿Para qué? ¿Para qué existe una división de poderes? Para que uno controle al otro y el otro al otro y ninguno abuse de su poder. ¿Por qué? Porque si abusan de su poder, ¿quién va a ser el perjudicado? Nosotros, los habitantes de Costa Rica. ¿Ok? Y cuando hablo de habitantes de Costa Rica, no me refiero solo a los costarricenses, me estoy refiriendo a todos los que habitamos en Costa Rica. ¿Ok? Si yo me refiero a ciudadanos, me estoy refiriendo a las personas mayores de 18 años, que también ya adquirimos una mayoría de edad, adquirimos una ciudadanía, adquirimos derechos, derecho a elegir y derecho a participar para puestos públicos también. Ese es el ciudadano. Si no se tiene 18 años, somos habitantes, chicos, somos habitantes. Entonces, importantísimo que quede esto muy claro, ¿ok? La democracia va muchísimo más allá. Es el respeto a los derechos de las personas de un país. Llámese extranjeros o llámese nativos de ese lugar. El respeto a los derechos, las prácticas cívicas, por supuesto, la división de poderes, que haya una constitución política, ¿verdad? Que tengamos un gobierno que se preocupe por cada uno de nosotros, ¿ok? Eso sería democracia. Entonces, vimos el concepto de régimen político, vimos el concepto de dictadura, vimos el concepto de autoritarismo y vimos el concepto de ideología. Vimos lo que es una democracia y las características o los requisitos que tienen que existir para que haya una democracia. La próxima semana vamos a empezar a trabajar las biografías de líderes democráticos. Y ustedes seguro van a decir, fue toda una clase y solo una hojita fue lo que vimos del folleto. Sí. ¿Por qué? Porque es la hoja más importante de este folleto. Yo necesitaba que quedara perfectamente claro qué es un régimen político, qué es una ideología, para poder determinar qué es una dictadura, qué es un autoritarismo, qué es una democracia y qué implica una democracia, para que ya entonces podamos empezar a ver diferentes líderes democráticos en el mundo. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe. Listo, profe. Perfecto, muy bien. Nos vemos entonces en 10 minutitos en sociales, los que siguen conmigo en sociales y los que no, que tengan una excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, Gracias, profe. Hasta luego. listo, con Gracias, gusto. profe, nos vemos. Bueno, bye, nos vemos. Profe, esta misma reunión en redes sociales. No, yo compartí el link en el de sociales, ahí compartí el link. ¿Listo? Gracias. Ok.